Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hoy, en el comienzo de la segunda parte de la sexta temporada de este podcast, revisaremos la vida y obra del que es considerado por muchos el maestro del cine de terror y misterio, y de la mano de una de sus películas más famosas, revisaremos cómo la naturaleza fabricó un arsenal en miniatura que flota en el océano y que genera armas químicas letales, armas que pueden producir intoxicaciones masivas y grandes pérdidas económicas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banya, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. En internet hay un video que, aunque empezó como una broma, podría pasar perfectamente bien por la escena de una película de terror. Un grupo de jóvenes en una playa decidió, a modo de broma, darle comida mezclada con laxantes a las gaviotas. Al principio todo parece una travesura absurda, pero de pronto el ambiente cambia. Las gaviotas empiezan a revolotear en masa, a gritar y a perseguirse unas a otras, desatando un caos tan descontrolado que parece coreografiado. Los autos, los bañistas, la playa, todo queda cubierto por guano, y no es difícil mirar esa escena y pensar que si alguien le pusiera música inquietante de fondo, sería el tráiler perfecto para una película de terror. Y antes de que Steven Spielberg lo hiciera con los tiburones, o Jordan Peele con los extraterrestres, y antes de que existiera siquiera el concepto de cine de suspenso como lo entendemos hoy, existió Alfred Hitchcock, gordo, británico y meticuloso, con una silueta inconfundible y un curioso sentido del humor. Hitchcock no solo dirigía películas, las diseñaba como relojes suizos del terror. Nació en 1899 en Inglaterra y empezó haciendo cine mudo. Con los años, se convirtió en una especie de ingeniero del miedo, un tipo que sabía exactamente cuándo apretar el botón de la tensión y cuándo dejar que el espectador se retorciera un rato en su asiento antes de liberar el susto. Le encantaban las escaleras, los cuchillos, las rubias y las ventanas que daban a patios misteriosos. Y por supuesto, los pájaros. En 1963 estrenó una de sus películas más famosas y extrañas, justamente titulada Los pájaros. Así, a secas, sin bajada, sin subtítulo, solo The Birds. La película es extremadamente sencilla: aves que atacan a la gente sin razón aparente. Pero en manos de Hitchcock esto se transforma en una pesadilla elegante, inquietante y absolutamente inolvidable. Todo parte como una comedia romántica ligera. Una mujer sofisticada, Melanie Daniels, interpretada por Tippi Hedren en su debut cinematográfico, conoce a un abogado llamado Mitch en una tienda de mascotas. Coquetean, hay bromas y ella decide seguirlo hasta un pequeño pueblo costero llamado Bodega Bay. Hasta ahí la película es derechamente una comedia romántica, pero algo pasa.
De a poco, las aves del lugar comienzan a comportarse de forma extraña. Primero es una gaviota que ataca sin motivo, luego un grupo de cuervos y de pronto una bandada completa lanzándose contra personas, casas, escuelas y postes. El aire se llena de aleteos, chillidos y pánicos. Y lo más inquietante, nunca sabemos por qué. No hay un virus, ni venganza cósmica, ni un experimento que salió mal. Hitchcock no da respuestas, las aves simplemente se rebelan, y eso hace que la amenaza sea aún más aterradora. No hay una explicación y por lo tanto, no hay forma de prevenirlo. Y otra genialidad, la película no tiene música. Nada de violines tensos ni notas que anuncien el peligro, solo sonidos naturales, viento, aleteos y unos chillidos procesados electrónicamente que parecen salidos de una pesadilla. Hitchcock sabía que el silencio también puede ser un arma. Y el final es bien curioso. No hay un clímax tradicional, solo una escena larguísima, casi sin diálogos, donde los protagonistas intentan huir lentamente, rodeados por miles de aves en completo silencio. Un silencio pesado como el plomo. Hitchcock no cierra la historia, simplemente la deja ahí flotando, como el vuelo rasante de un cuervo que aún no ataca, pero que podría hacerlo. Los pájaros ha sido interpretada de muchas formas. Hay quienes la ven como una alegoría freudiana, otros como una crítica a la represión social o al miedo a lo femenino. Pero también se puede ver simplemente como lo que es, un experimento cinematográfico audaz, donde lo cotidiano, una gaviota, una bandada de pájaros, una jaula con canarios, se transforma en una fuente de terror puro. Hitchcock, con esa cara de mayordomo inglés que lo hacía parecer inofensivo, sabía exactamente cómo incomodarnos, cómo sembrar la inquietud sin decir nada, cómo hacer que después de ver su película, mirases a las palomas de la plaza con un poco más de desconfianza. Y sí, después de Los pájaros, ya nada volvió a ser igual en el mundo del suspenso, ni tampoco el de las aves. Y aunque Los pájaros parece una historia sacada directamente de la imaginación de Alfred Hitchcock, una pesadilla con alas, digamos, lo cierto es que está inspirada en un hecho completamente real. Todo ocurrió en Capitola, un pequeño pueblo costero de California en 1961. Una madrugada, los vecinos fueron despertados por ruidos inquietantes, golpes en los techos, chillidos agudos y, lo más insólito, aves marinas que se lanzaban contra casas, postes de luz y automóviles. No una o dos, cientos. Muchas se estrellaban y caían como rocas, otras revoloteaban desorientadas y absolutamente todas parecían haber perdido cualquier atisbo de comportamiento normal. Era literalmente como si hubieran enloquecido. La escena fue tan extraña que el diario local de Santa Cruz Sentinel publicó la noticia en la portada con un titular que decía Birds invade Capitola. Y adivinen quién leyó ese titular. Exacto, Alfred Hitchcock, que por entonces vivía muy cerca en Scotts Valley, a solo unos pocos kilómetros del lugar. Apenas vio la noticia, llamó al periódico para pedir una copia del informe original y más detalles. Y por supuesto, Hitchcock siendo Hitchcock, no dejó pasar la oportunidad. Pocas semanas después, ya estaba trabajando en una historia ambientada en un pueblo costero en el que las aves comienzan a atacar sin explicación alguna. Y tal vez eso es lo más fascinante. Hitchcock pudo haber buscado alguna causa, una razón o una lógica interna, pero decidió hacer lo contrario. No hay un virus, no hay un castigo divino, ni tampoco un desequilibrio ecológico. Son solo aves, locura y miedo. Y eso lo hace aún más perturbador. Porque cuando las cosas simplemente suceden sin una explicación, cuando ni siquiera la naturaleza responde a las reglas que conocíamos, lo único que queda es la incertidumbre. Y Hitchcock era un maestro en convertir la incertidumbre en arte. Así que ya lo saben, Los pájaros no nació en un estudio ni en una novela. Nació en una madrugada caótica y real, cuando el cielo sobre Capitola se llenó de alas, de plumas, chillidos y algo que nadie pudo explicar. Y Hitchcock, que tenía el oído siempre afinado para lo raro, supo que había encontrado oro. Ahora, en 1961, cuando todo esto ocurrió en Capitola,
nadie tenía idea de qué podía haber causado semejante caos alado. La prensa sencillamente hablaba de aves vueltas locas, y algunos vecinos pensaron que quizás se debía a la niebla, a la luna llena o incluso a señales del fin del mundo. Porque claro, cuando ves decenas de aves vomitando peces en pleno vuelo y estrellándose contra tu ventana, la explicación racional no es lo primero que se viene a la cabeza. Durante años, el misterio quedó ahí, flotando sin una respuesta clara. Y en parte gracias a eso, Los pájaros funcionó tan bien como película, porque el terror, cuando no tiene causa, se multiplica. Décadas más tarde, la ciencia decidió echarle una segunda mirada a lo que había ocurrido esa noche extraña, y lo que encontró fue bastante menos poético, pero igualmente inquietante. Una de las hipótesis más sólidas sugiere que las aves estaban intoxicadas. Al parecer, habían comido peces o plancton contaminado con una toxina natural llamada ácido domoico, producida por ciertas microalgas marinas cuando se dan las condiciones adecuadas, mucho sol, agua cálida y nutrientes suficientes. Esta toxina no solo es venenosa, sino que ataca directamente al sistema nervioso, provocando desorientación, convulsiones y comportamientos erráticos. Y lo más interesante es que un episodio muy similar ocurrió en 1991, también en la costa de California, pero esta vez con pelícanos y otras aves marinas. En esta ocasión, los científicos pudieron identificar claramente la toxina como la causante del comportamiento anómalo. Cuando analizaron los registros de 1961, todo encajaba. Misma zona, mismo tipo de aves, misma época del año, mismo caos. Así que, al parecer, lo que vivieron los vecinos de Capitola no fue una señal del apocalipsis ni un llamado de la naturaleza vengativa, sino una intoxicación masiva provocada por el propio ecosistema, una especie de borrachera marina colectiva que, por puro azar, terminó sembrando las semillas de una de las películas más inquietantes del cine. Y si bien Hitchcock no utilizó una explicación y tal vez ni siquiera estaba interesado en encontrar una, hoy sabemos que probablemente todo comenzó de manera lenta, casi invisible y flotando en el mar. Probablemente todo comenzó con una microalga, una criatura microscópica, unicelular y que flota en el océano sin hacerle daño a nadie. La mayor parte del tiempo es así. Las microalgas, también llamadas fitoplancton, son la base misma de la vida en el mar. Son como las plantas del océano. Hacen fotosíntesis, capturan dióxido de carbono, producen oxígeno y alimentan a todo lo que viene después. Sin microalgas no habría krill, ni peces, ni delfines, ni ballenas, y por supuesto, tampoco habría aire para que respiremos. Pero como pasa con muchas cosas de la naturaleza, cuando hay demasiado de algo bueno, puede volverse un problema. Las microalgas están por todas partes, en todos los océanos, lagos y ríos del planeta. Algunas tienen formas preciosas, como pequeñas esculturas de vidrio tallado. La mayoría son inofensivas, pero un pequeño grupo ha desarrollado un superpoder evolutivo un poco más oscuro: la capacidad para producir toxinas. Y eso cambia todo. Estas microalgas tóxicas no siempre están activas. Para que se disparen y comiencen a multiplicarse de forma explosiva, lo que se conoce como una floración algal nociva, tienen que alinearse ciertas condiciones: luz solar abundante, aguas quietas y una buena dosis de nutrientes, como nitrógeno y fósforo, muchas veces derivados de la actividad humana. Cuando eso ocurre, las microalgas pueden pasar de unas pocas células por litro a millones en cuestión de días. Y ahí es cuando todo se tiñe literalmente de otro color. Algunas especies de microalgas tienen pigmentos rojizos y cuando se multiplican masivamente pueden darle al mar un tono turbio, oscuro o directamente rojo. De ahí viene el famoso término marea roja, aunque no siempre se ve de ese color y no siempre es una marea. A veces es apenas una sopa densa, un olor raro en la playa o la causa de un silencio repentino bajo el agua. Pero el verdadero problema no es el color, es lo que algunas de estas microalgas llevan dentro: pequeñas bombas químicas, toxinas que no solo afectan a los animales marinos, sino que también a quienes se alimentan de esos animales, incluyendo a los seres humanos.
Así que sí, lo que empieza como un florecimiento de vida puede terminar en un evento tóxico, letal y económicamente devastador, todo por culpa de organismos tan pequeños que podrían caber cientos en la cabeza de un alfiler. Y lo fascinante, y tal vez también aterrador, es que todo esto ocurre en silencio, a simple vista y sin que nadie lo note, hasta que es demasiado tarde. Durante siglos, las floraciones algales nocivas, o FAN, como se les llama hoy en los laboratorios, fueron un misterio envuelto en superstición. Los pueblos costeros sabían que de vez en cuando el mar se teñía de rojo o de un verde espeso, y que poco después los peces aparecían muertos, los mariscos enfermaban a la gente y las aves caían del cielo, pero no sabían por qué. Así que las explicaciones iban desde la furia de los dioses hasta señales del apocalipsis. Y en cierto modo no los culpamos. Cuando algo tan vasto como el mar se transforma de un día para otro, es difícil no imaginarse que hay algo sobrenatural en juego. Todo comenzó a cambiar hace poco tiempo, a inicios del siglo XX, cuando los científicos empezaron a sospechar que el problema no estaba en los peces ni en los mariscos, sino que en algo mucho más pequeño. En 1927, en California, se documentó uno de los primeros brotes graves de lo que hoy llamaríamos intoxicación paralítica por mariscos. Muchas personas se enfermaron tras comer almejas y algunas murieron. El evento motivó una investigación más sistemática del agua, y fue ahí cuando los científicos encontraron una concentración anormal de dinoflagelados, un tipo de microalga. A partir de entonces, los ojos de la ciencia se afinaron. En los años 50, en Alaska, se identificó la saxitoxina, la responsable de la parálisis en los brotes más peligrosos y una de las toxinas naturales más potentes conocidas por el ser humano. Es tan letal que hoy figura en la lista de armas químicas prohibidas por la Convención de Ginebra. Imagínense, una sustancia producida por una sola célula de una de estas algas puede matar a un ser humano en minutos, sin color, sin sabor y sin olor. Un ninja del océano. Luego, en los años 80, otro gran caso encendió las alarmas. En 1987, en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá, el ácido domoico fue identificado por primera vez como el causante de una intoxicación masiva por mejillones. Más de 100 personas se enfermaron y 4 murieron. Algunos pacientes desarrollaron pérdida permanente de memoria y uno incluso terminó con daño neurológico irreversible. Ahí nació el término síndrome amnésico por mariscos y la urgencia por entender mejor qué estaba pasando bajo el agua. Desde entonces, la ciencia se ha vuelto mucho más sofisticada. Se desarrollaron técnicas de cultivos de microalgas en el laboratorio para estudiar su ciclo de vida, su fisiología y las condiciones óptimas de crecimiento. Se han creado redes de monitoreo costero con boyas, sensores automáticos y estaciones de muestreo que permiten detectar una floración algal antes de que se convierta en una crisis. También se han desarrollado herramientas químicas y genéticas para identificar la presencia de toxinas en tiempo real. Hoy, los florecimientos algales nocivos son una línea de investigación global que combina biología marina, oceanografía, climatología, química y salud pública. Existen centros especializados en Estados Unidos, Japón, Chile, Noruega y Filipinas, porque estas floraciones no respetan fronteras. Ocurren en mares fríos y cálidos, en costas remotas y en zonas urbanas. Donde haya nutrientes y condiciones adecuadas, puede aparecer una floración tóxica. Y ojo, no solo afecta a los humanos. También se han documentado brotes que han matado cientos de lobos marinos, manatíes, delfines e incluso ballenas. Algunas especies quedan con convulsiones, otras varan desorientadas. Se han encontrado pelícanos muertos en masa con toxinas en el cerebro y, claro, aves que vomitan peces en pleno vuelo, como en Capitola, en California, en 1961. Así que la historia de las floraciones algales nocivas es también la historia de cómo aprendimos a mirar con lupa el mar y a entender que no todo lo que te mata tiene forma de monstruo. A veces, el peligro más serio mide menos de 1/10 de milímetro y está flotando en silencio. Una de las cosas interesantes de estos eventos es que son verdaderos laboratorios flotantes de química extrema. Y como les decía, algunas microalgas han desarrollado a lo largo de millones de años moléculas tan sofisticadas que podrían competir con los mejores venenos diseñados en un laboratorio militar.
y lo han hecho con un propósito evolutivo: defenderse de quienes quieren comérselas, o limitar la competencia de otros organismos que quieren ocupar el mismo nicho ecológico. Y claro, en el camino, estas toxinas nos terminan afectando a nosotros y a toda la fauna marina. Como les decía antes, una de las toxinas más famosas es la saxitoxina, producida por dinoflagelados del género Alexandrium. Esta belleza molecular es la causante de la intoxicación paralítica por mariscos. ¿Qué hace? Bloquea los canales de sodio en las neuronas. Y sin sodio no hay impulso nervioso. Y sin impulso nervioso no hay contracción muscular. Y sin contracción muscular, bueno, no funciona ni el corazón ni los pulmones. Una dosis letal puede ser tan pequeña como entre 1 y 4 miligramos en seres humanos, es decir, menos que un grano de sal. Los síntomas aparecen rápido: adormecimiento de los labios, hormigueos en manos y pies, dificultad para hablar o tragar y, si no se trata a tiempo, parálisis respiratoria. No existe un antídoto específico. El tratamiento es sencillamente de soporte, generalmente en una unidad de cuidados intensivos. En animales como aves o mamíferos marinos, provoca descoordinación, letargo, convulsiones y muertes. Y por supuesto, la toxina es estable a altas temperaturas, por lo tanto, no se destruye al cocinar peces o mariscos. Otra toxina estrella es el ácido domoico, producido por diatomeas del género Pseudonychia. Es responsable del síndrome amnésico por marisco. Este compuesto tiene una fijación enfermiza por ciertos receptores cerebrales llamados AMPA y cainato, que responden al neurotransmisor glutamato. Cuando el ácido domoico se une a ellos, sobreexcita las neuronas hasta matarlas, especialmente en el hipocampo, que es clave para la formación de la memoria. El resultado: pérdida de memoria reciente, confusión, convulsiones y, en casos severos, daño cerebral irreversible. Hay personas que sobrevivieron a una intoxicación aguda, pero que quedaron con secuelas neurológicas para toda la vida. En animales marinos, se ha visto en leones marinos, delfines y aves, con episodios de desorientación, choques contra objetos, comportamientos erráticos e incluso agresividad. Luego, en este catálogo de toxinas, aparece la brevetoxina, asociada a Karenia brevis, una alga típica del Golfo de México. Estas toxinas alteran también los canales de sodio, pero no los bloquean, los dejan abiertos. El resultado es un bombardeo de señales nerviosas sin control, que produce náuseas, vómitos, problemas respiratorios y, en contacto con el aire, incluso irritación ocular y pulmonar, solo por estar cerca de la playa. En mariscos contaminados, la intoxicación es más leve que con saxitoxina o el ácido domoico, pero no por eso inofensiva. Produce dolor abdominal, diarrea, mareos y síntomas que pueden durar varios días. En peces, las brevetoxinas son brutales. Provocan eventos de mortandad masiva por parálisis y colapso neurológico. También han matado manatíes y tortugas marinas. Y por supuesto, quedan las toxinas tipo ciguatera, producidas por dinoflagelados como el Gamberdicus toxicus, que viven en arrecifes tropicales. Se acumulan en peces grandes como barracudas, pargos y meros. La intoxicación por ciguatera es única y espeluznante. Además de vómitos y diarreas, provoca alteraciones sensoriales extremas, como sentir que los objetos calientes están fríos o viceversa. Algunos pacientes desarrollan trastornos neurológicos que duran semanas o meses, incluyendo ansiedad, fatiga crónica y dolores musculares persistentes. En términos de efectos a largo plazo, muchas de estas toxinas no se eliminan fácilmente del cuerpo, especialmente si se consumen repetidamente en pequeñas dosis. Se están estudiando sus posibles vínculos con enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la epilepsia temporal, especialmente en comunidades costeras con alta exposición a mariscos contaminados. Y eso sin hablar de su impacto ecológico: mortandad de peces y aves, pérdida de biodiversidad, interrupción de cadenas tróficas y alteraciones del comportamiento animal. Imaginen una colonia entera de aves marinas perdiendo la orientación y dejando de incubar sus huevos, o una población de lobos marinos muriendo por convulsiones en masa, todo por haber comido los peces equivocados. Así que no, las toxinas marinas no son simples intoxicaciones alimentarias, son moléculas neuroactivas de altísimo poder, capacidad de alterar la vida marina, la salud humana e incluso el modo en el que las personas viven y recuerdan. Y el mar, sabio, vasto y a veces letal,
las esconde como cartas bajo la manga, recordándonos que, aunque tengamos mapas y satélites, aún no dominamos ni entendemos del todo este planeta azul. Las floraciones algales nocivas no solo son un problema de salud pública o un fenómeno curioso para la ciencia, son también una catástrofe económica y ecológica en cámara lenta, una amenaza que aparece de repente, cambia el color del mar y puede devastar comunidades costeras enteras en cuestión de días. Imaginen un pueblo pesquero donde toda la economía depende de los mariscos, ostiones, almejas, choritos, machas o el tan querido loco chileno. Una floración tóxica llega, se multiplica, contamina el agua y de pronto toda la producción se vuelve peligrosa para el consumo humano. No hay olor, no hay sabor y no hay manera de saberlo sin un laboratorio. Así que los gobiernos cierran la recolección, los mercados se vacían y cientos de familias quedan de un día para otro sin ingresos y endeudados. Este guión se ha repetido en todos los continentes. El impacto económico global de los florecimientos algales nocivos se estima en miles de millones de dólares al año, considerando no solo las pérdidas directas en pesca y acuicultura, sino también el golpe al turismo, el costo de monitoreo y las operaciones de limpieza. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que las mareas rojas de Karenia brevis en Florida han causado pérdidas anuales de hasta 80 millones de dólares, entre cancelaciones de hoteles, restaurantes vacíos y toneladas de peces muertos que deben ser retirados de las playas. En Chile, el año 2016 quedó grabado como una tragedia ambiental. Una floración explosiva paralizó la industria del marisco en el sur del país y más de 500 toneladas de productos quedaron inservibles. Los pescadores bloquearon rutas y puertos en protestas masivas y la crisis golpeó la puerta de la moneda, el Palacio de Gobierno. La causa exacta de esa floración todavía genera debate, pero el costo económico se calculó en más de 100 millones de dólares, sin contar las pérdidas de empleo y el impacto social en comunidades completas que dependen del mar para subsistir. Y no es solo el daño para la economía, el daño ecológico es también inmenso. Cuando las microalgas tóxicas proliferan, liberan compuestos que envenenan todo lo que vive cerca del mar. En Florida, durante una de las peores mareas rojas registradas en 2018, se documentó la muerte de más de 2.000 toneladas de peces, junto con más de 100 manatíes, decenas de delfines y cientos de aves costeras. El aire en la playa era irrespirable debido a las toxinas transportadas por el viento, obligando a cerrar zonas enteras al turismo durante semanas. En Alaska, Canadá y Noruega, los brotes de microalgas han causado mortandad masiva en la industria del salmón, con pérdidas millonarias para empresas de acuicultura que han visto cómo las jaulas flotantes se convierten en un cementerio de peces. En algunos casos, se han perdido millones de ejemplares en cuestión de horas. Y tal vez lo más preocupante de todo esto es que son cada vez más frecuentes. Los florecimientos algales nocivos están aumentando en intensidad y duración, impulsadas por el cambio climático, el calentamiento del mar y el exceso de nutrientes que los ríos llevan desde los campos agrícolas y las ciudades. No solo es más probable que ocurran, sino que duren más y que cubran áreas más extensas. En resumen, estos florecimientos algales nocivos no son un fenómeno local ni un problema pasajero, son un desafío global que afecta a la economía, la ecología y la seguridad alimentaria. A principios de este año, en el sur de Australia, se comenzó a desarrollar uno de los brotes más devastadores registrados hasta ahora. Una marea tóxica provocada por Karenia mikimotoi cubre más de 4.400 kilómetros cuadrados de costa. El fenómeno ya ha matado a más de 12.000 animales marinos, entre peces, tiburones, mantarrayas y aves. Los lugareños describen el olor como insoportable, el mar como una sopa espesa y las playas como un cementerio. El gobierno ya ha destinado 14 millones de dólares en ayudas de emergencia, pero los científicos advierten que eso no alcanza. Lo que está en juego es un ecosistema entero. Y si esto suena alarmante, hay otras noticias que están ocurriendo en el Ártico. Los investigadores encontraron ahí toxinas algales en el excremento de ballenas boreales. Esto sugiere que incluso en los mares más fríos del planeta, la cadena alimenticia ya está siendo contaminada por estas microalgas tóxicas. ¿La causa? El calentamiento global. Con menos hielo marino y temperaturas oceánicas más altas, las condiciones se están volviendo ideales para que estas floraciones prosperen, incluso donde antes era impensable. Por suerte, no todo es malas noticias. Existen nuevos sistemas de monitoreos basados en inteligencia artificial, datos satelitales y sensores bacterianos
que permiten hoy predecir la llegada de una marea tóxica con hasta un día de anticipación. Esto está ayudando a cerrar playas a tiempo, proteger cultivos marinos y evitar intoxicaciones humanas. Pero el desafío sigue siendo enorme, porque el mar, que por siglos fue símbolo de vida y abundancia, se está volviendo inestable, impredecible y a veces incluso hostil. Y la pregunta ya no es si este problema nos afectará. La pregunta es cuánto y por cuánto tiempo. Y así hemos llegado al final de esta historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical y Lorena Bravo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.